La playa despertaba con un sol suave y un viento ligero que arrastraba el olor del mar. No era un día especial en el calendario, pero pronto se convertiría en uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Algunas personas paseaban descalzas por la arena, otras se acomodaban para observar algo inusual que estaba a punto de comenzar. Antes de continuar, te hago una invitación. Únete a nuestra comunidad. En el canal Historias del Poder Global, transformamos la curiosidad en conocimiento con narrativas profundas y sorprendentes. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. 4 mujeres se acercaron al centro de la playa, llamando la atención de los curiosos. No llevaban ropa extravagante ni atuendos llamativos, solo vestidos sencillos, propios de la época. Sin embargo, había en sus rostros una mezcla de nervios y diversión anticipada, como si supieran que estaban a punto de romper una regla invisible. Frente a ellas, sobre una mesa improvisada, reposaban 4 platos de pastel de frambuesa. El color rojo intenso contrastaba con la arena clara y parecía casi provocador. Nadie necesitaba explicación. El pastel era el protagonista silencioso de aquel desafío extraño y tentador. La regla fue anunciada de forma simple y directa, arrancando algunas risas del público. Las manos debían permanecer atrás en todo momento. Aquello transformaba un acto cotidiano en algo completamente absurdo. Comer sin manos, en público y sobre la arena, era una invitación directa al caos. Las mujeres intercambiaron miradas rápidas. Una sonrió con nerviosismo. Otra respiró hondo. Otra levantó ligeramente el mentón como si aceptara un reto personal. No había premios importantes ni reconocimiento oficial. Solo la promesa de risas y un momento de libertad. Alrededor, la gente comenzaba a reunirse con más interés. En tiempos difíciles, cualquier excusa para reír era bienvenida. Nadie imaginaba que aquel pequeño concurso, tan simple y desordenado, representaría algo mucho más grande. La necesidad humana de olvidarse, aunque fuera por unos minutos, de las preocupaciones del mundo. El silencio se hizo por un instante, como si la playa entera contuviera la respiración. Las 4 mujeres inclinaron ligeramente el cuerpo hacia adelante, manteniendo las manos rígidas detrás de la espalda. La arena crujía bajo sus zapatos, y el olor dulce de la frambuesa se mezclaba con la sal del mar. Cuando alguien dio la señal, todo ocurrió a la vez. Los rostros descendieron sin elegancia hacia los platos, y el primer contacto fue torpe, casi violento. El pastel se hundió, la crema se aplastó y la frambuesa salpicó en todas direcciones. El público estalló en carcajadas inmediatas. Una de ellas perdió el equilibrio y apoyó la rodilla en la arena, sin importarle ensuciar el vestido. Otra levantó la cabeza por un segundo, con la nariz completamente roja, antes de volver a atacar el pastel con más determinación. Ya no había vergüenza, solo concentración y risas. La arena comenzó a mezclarse con el relleno dulce, crujía entre los dientes y provocaba gestos exagerados. Nadie estaba allí para verse elegante. Por el contrario, cada movimiento torpe arrancaba aplausos y gritos de ánimo de los espectadores. Algunas personas señalaban, otras reían hasta doblarse, y los niños imitaban los movimientos con entusiasmo. En ese pequeño escenario improvisado, el ridículo se había convertido en espectáculo, y el espectáculo en una forma colectiva de alivio. Por unos minutos, el mundo exterior dejó de importar. No había crisis, ni preocupaciones, ni reglas estrictas. Solo 4 mujeres, 4 pasteles destrozados y una playa convertida en testigo de cómo, incluso en tiempos difíciles, el ser humano siempre encuentra una forma simple y absurda de divertirse.
El concurso avanzaba y el público ya no miraba con curiosidad, sino con auténtica fascinación. Las mujeres estaban cubiertas de crema y frambuesa, los peinados arruinados, los rostros irreconocibles, y aún así, o precisamente por eso, parecían más libres que nunca. Una de ellas comenzó a reír con la boca llena, incapaz de contenerse. La risa le hizo perder el ritmo, pero también contagió a las demás. Pronto, ya no competían solo por terminar el pastel, sino por sobrevivir al ataque de carcajadas que les doblaba el cuerpo. Los espectadores aplaudían cada gesto exagerado, cada intento fallido de morder un trozo limpio. Algunos hombres se quitaban el sombrero en señal de broma, como si estuvieran presenciando una hazaña deportiva. Las mujeres del público observaban con una mezcla de sorpresa y complicidad. Había algo profundamente subversivo en aquella escena. En un tiempo donde se esperaba corrección y discreción, esas participantes estaban rompiendo las normas sin decir una sola palabra. Sus caras sucias decían más que cualquier discurso. El pastel ya no era reconocible. Solo quedaban restos aplastados, mezclados con arena y risas. Una de ellas levantó la cabeza victoriosa, declarando el final con un gesto triunfal que provocó vítores inmediatos. Cuando todo terminó, no hubo trofeo ni premio importante. Solo aplausos, silbidos amistosos y la certeza compartida de haber vivido un momento absurdo, liberador y profundamente humano. En aquella playa, por un instante, el ridículo había vencido a la rigidez del mundo. Después del concurso, las participantes se alejaron de la multitud con el rostro aún manchado y la ropa cubierta de arena. Caminaban descalzas hacia el mar, riendo, sin preocuparse por las miradas. Cada paso parecía más ligero que antes, como si algo invisible se hubiera roto dentro de ellas. El agua fría del océano fue el primer contacto con la realidad. Se lavaron la cara, el cabello, los brazos, pero no pudieron borrar del todo la sensación de libertad que acababan de experimentar. La frambuesa desaparecía de la piel, pero la risa seguía presente. Algunas personas del público se acercaron para felicitarlas. No como se felicita a una dama correcta, sino como se reconoce a alguien valiente. Hubo palmadas en la espalda, bromas, comentarios exagerados sobre la hazaña. Por unos minutos, ellas fueron el centro del mundo. Entre ellas nació una complicidad inesperada. No se conocían antes, pero compartían ahora un secreto común: el recuerdo de haber sido absurdas sin castigo. Se sentaron juntas en la arena, comentando lo ridículas que debían haberse visto, y eso solo las hacía reír más. Una de las mujeres confesó que nunca había hecho algo así en público. Otra dijo que su madre se habría horrorizado. Todas coincidieron en lo mismo. Había valido la pena. Por primera vez en mucho tiempo, no habían actuado para agradar a nadie. Mientras el sol comenzaba a bajar, el concurso ya se convertía en una anécdota más del día. Pero para ellas, aquel momento quedaría grabado como una pequeña victoria personal. La prueba de que, incluso en tiempos difíciles, era posible reírse de una misma y seguir adelante un poco más liviana. Con el paso de las horas, la playa fue recuperando su calma habitual. Los curiosos se dispersaron. Los organizadores recogieron los restos del evento y el eco de las risas se fue mezclando con el sonido constante de las olas. Sin embargo, para aquellas mujeres, el día aún no había terminado del todo. Caminaron juntas por la orilla, hablando de sus vidas con una franqueza que rara vez se permitían. Una trabajaba largas jornadas ayudando en el negocio familiar. Otra soñaba con viajar. Otra cargaba el peso de expectativas ajenas. El concurso había abierto una puerta inesperada a la sinceridad. Recordaron cómo, minutos antes del reto, la tensión se sentía en el aire.
Ahora esa tensión había desaparecido. Había sido reemplazada por una sensación de alivio, como si el ridículo hubiera funcionado como una medicina contra el miedo al juicio. Al despedirse, prometieron recordarse unas a otras ese instante, no como una locura sin sentido, sino como un acto de rebeldía suave, casi invisible, pero poderoso. Sabían que al volver a sus rutinas, nadie entendería del todo lo que había significado. En los días siguientes, cada una retomó su vida cotidiana. Sin embargo, algo había cambiado. En pequeños gestos, en sonrisas espontáneas, en una menor preocupación por la mirada ajena, se notaba la huella del desafío. El recuerdo del pastel, la arena y las carcajadas regresaba en momentos inesperados. Era una imagen absurda, sí, pero también una fuente de fuerza silenciosa. Sin saberlo, aquellas mujeres habían participado en algo más grande que un simple concurso. Habían demostrado que la necesidad de jugar, de hacer el ridículo y de romper reglas no pertenece a una época ni a una red social. Es parte de la condición humana. Con el paso de los años, aquel episodio quedó guardado como una anécdota que se contaba en voz baja, casi como un secreto compartido. No apareció en periódicos importantes ni en libros de historia, pero sobrevivió en la memoria de quienes estuvieron allí. Algunas personas que habían asistido al concurso lo recordaban como uno de los momentos más alegres de aquellos tiempos difíciles. En medio de la incertidumbre económica y del miedo a un futuro incierto, esa escena absurda se convirtió en un respiro colectivo. Para las mujeres que participaron, el recuerdo envejeció con ellas. Cada vez que la vida se volvía demasiado rígida, demasiado seria, bastaba pensar en aquella playa para sonreír. Era la prueba de que la alegría podía surgir incluso en los contextos más grises. Con el tiempo, nuevas generaciones inventaron sus propias formas de hacer el ridículo en público. Cambiaron los escenarios, las reglas y los medios, pero la esencia seguía siendo la misma: reírse de uno mismo frente a los demás. Décadas después, alguien encontró la fotografía del concurso. 4 mujeres, inclinadas sobre pasteles, concentradas, cubiertas de arena y frambuesa. La imagen parecía extraña, casi surrealista, pero transmitía una libertad que atravesaba el tiempo. Quien miraba esa foto entendía algo importante. Antes de las pantallas, de los likes y de los seguidores, las personas ya buscaban lo mismo: atención, conexión, risas compartidas. Ese día en la playa fue un pequeño acto de resistencia contra la rigidez social. Un recordatorio de que no todo debía ser correcto, elegante o controlado. A veces el desorden era necesario. La historia de aquel concurso no hablaba solo de pasteles o de juegos absurdos. Hablaba de humanidad, de la necesidad profunda de romper normas, aunque fuera por unos minutos, para seguir adelante. Y así quedó la lección final, silenciosa pero clara. No importa la época ni el medio, siempre habrá personas dispuestas a reírse de sí mismas, porque a veces hacer el ridículo es la forma más honesta de sentirse vivo. En el canal Historias del Poder Global, transformamos la curiosidad en conocimiento con narrativas profundas y sorprendentes. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada.